Un altro giorno fuori casa, otro día fuera. Estaba pensando esta mañana de lo que te dieron. Yo estaba tan equivocada, todavía le dije al muchacho de Carrefour, me dijo, ¿no vino su hijo? Ah, digo, ¿por qué vos lo conocés? Dice, no, lo vi una vez, dice, uno que anda filmando. Sí, digo, tenía que venir hoy, tenía que venir a cobrar, digo, que le pagan $1000. Por eso no querías que yo haga la fila Ah, me solo. dice, 1 millón. Por eso que yo estaba tan equivocada y no quería que cobres. No, digo, lo van a saltar, le van a dar moneda chica, un paquete así grande. No, la Y, Western Union tiene un y, límite. y tenía en la cabeza yo que era 1 millón. Y que era 1 millón. Tiene un límite la Western Union. Y nunca me habría imaginado esto. Hacía los saltos en el cielo yo si era esa cifra. No. Ojalá. Bueno, antes o después va a pasar. Zanetti, ¿ves? Mirá qué negocio. De noche no sabes cómo está iluminado todo el frente. Sí. Acá no voy a encontrar el lugar acá. Acá no. Piantoni. Ay, sale uno. ¡Qué suertuda! Me acuerdo que cuando Porque siempre no hay lugar acá, salimos delante del tarde, negocio. cuando salimos tarde decís, no vamos a encontrar parqueo. Para dos. Todavía había otro ahí. Ah, bien, bien. Bueno, acá les compro las golosinas. Les voy. Están con trabajos en un ático, en un terrazo. Están con trabajos. Vamos a ver de encontrar algo para los pichuchos. En este negocio de animales. De primera, dice mi madre. Bien, ahora lo hacemos. Buenos días. Qué lindo negocio. ¿No me va a sacar foto a mí? No, no. Ah, Me filmo yo. Ponerme una canastita ahí que yo me y vas tirando todo tipo de supermercado. Es buena esa. Pero mire, ¿para qué estoy yo? Para ayudarla. Sí. Te pongo así y pongo así, ¿eh? Ahí está. Bien. Yo soy la canastita. Estos no les gustaron. ¿No le gustan? No, eso Pero no. son delicados Estos encima. tampoco. Ah, sí, son Lo pretenciosos. que les gustan son los tubos, ¿viste? Los subo. Estas cosas. ¿Y las patitas de gallina, de pollo? No, no están acá. Lo que están las orejas. Las orejitas de Brownie. ¿Hace frío, che? Sí, muchísimo. Yo pensé que iba a salir más el sol. Increíble. Y mira, una vez le compraste uno de esos huesos grandes y por eso se pelean. No lo logran. Muy fuerte, hasta de morir. No, no, hasta no, el pico. Vos sabés que, Siempre prefiero el verano antes que el invierno. claro, sí. Este invierno fue terrible. Sí, esto las últimas 2 semanas. Este lo dijeron, por el recalentamiento, los inviernos más fríos, los veranos más calurosos. Pero yo le temo que el verano sea muy caluroso. Sí, la cuestión es que tiene solamente eso, es en qué condiciones vos te afectas. O sea, si no tenés energía, si no tenés gas, si no tenés eso, ahí es cuando Sí, yo tuve una insolación en África, me quedé re mal. No Le pude dimos ni frío uno ni a calor. cada una de las border collie que tenemos. Y no, ¿te acordás? Se peleaban, se iban a comer lo de la otra. No, se lo tuvimos que disolver en agua caliente y dárselo que lo coman así, porque no lo acababan. esos son tubos tráqueas. Sí, ahí los tengo cortados. Claro.
Y darle a un perro todo esto, ¿no le haría mal? A la mitad. La mitad. Sí. No habría Eso no, eso es cartílago, no le hace mal. Pero las nuestras se lo comen de una. de la vaca, ¿no? Se lo comerían de una. Porque si se lo das a un perrito como un Dutch Hound, tal vez emplea una hora, dos. Claro. La mami se lo come al vuelo. ¿Cómo serían los precios? Mira, esta casi es el doble. Mira, Sí, viste por uno qué. chico y uno... A ver la tráquea. Es el mismo precio. La tráquea forrada esta que sale 5.500. Sea que el chiquito que el grande, Sí, sí. lo mismo. Le voy a llevar el grande a esta pelotona, así se los corto, Claro. Sí, puedes hasta cortarse un tercio darle. Viste que yo soy el carrito, sí, por eso yo estoy acá. Yo soy el carrito. Yo soy el carrito. Yo te cargo. Esto tiene que ser algo distinto que aquello. Esa es la tráquea forrada, es más forrada. Es como aquella, pero forrada. ¿Qué Y si quiere no hay decir? unos Le estos dejaron- nuevos, estos que están ahí, Sí. no, o aquellos que son trenzados. A ver. Forrado que le dejaron algo de carne. Aquello. Esos no, son. eso no me gustaron a mí. Ah, bien, bien. A bien, bien. ellos sí se Esos lo son tipo comen. rulitos. Sí, sí, sí. Forrado, ¿qué quiere decir? Forrado Es que... ves que es como más otro color. Ah, capaz que tengan un poco de carne, un poco... Claro. A ellos les gustan estas de cerdo. Las Sí. orejas. Estas son de vaca. Esas son, claro, las no tan saludables porque tienen algún conservante. Ah, mira, para limpiarlas. proceso de- Claro, claro. claro. Y después están los largos de estos. Esos son los Delta Sticks. Sí. Pero 3. De 7 unidades, 7. de 3 o de 1. A ver, Igual hay estos- que son bocados, son como los dulces nuestros. Hay Claro. que darle una vez, dos, tres la Sí, semana. de premio. Para condicionarlas también. Esos rodeos son muy buenos. Le venía a preguntar lo mismo, supongo, le Sí. venía a preguntar al muchacho, que yo le compraba siempre a él todo, y entonces le quería preguntar, tengo que bañar las perras, Sí, dice que las vendrían a buscar, me dijeron al teléfono, pero la primera vez dice traerlas vos. claro. Yo no tengo coche para traerlas porque Sí. tengo una coupé, no Claro. puedo, y no tengo tampoco la edad. Claro. Porque yo tuve 3 Rottweiler, pero tenía 20 años menos. Sí. Ahora estoy cansada, estoy con dolores, cosas. Así que yo digo, si ustedes me las vendrían a buscar Sí. a casa, no salieron nunca de la casa, las vienen a vacunar en casa, hacen todo en casa. Es muy Tienen 1 año y 2 meses. Claro. Si las vienen a buscar en casa, yo vengo con ellas, vengo con... Y no se me cayó nada. Ah, eso para hablar. Para hablar ¿Cantaste Victoria? Bastante bien. Podrías haber trastabillado antes. Hace calor acá adentro. Hace calor. Muy bien, señorita. Muchas Gracias. gracias. En todos los Ah, no, la vida. Económica. ¿Cuántas meriendas? Sí. Lo peor que cuando les compro así, tenés y les das, No, no, sí, como con nosotros. Te compras una caja de alfajores, pero no. Hay que racionalizar. No, ahí te cobra mi compañero. Él es el que cobra. No me buscaste todavía del antiparasitario. En mi Antifa- diario. Ah, sí, lo tengo que buscar. Hay que escribirlo en un papel aparte, entonces. Sí.
Luna. Baño, ¿no? Pero bueno. Eso es. Ahí está Luna para baño en una canilla. Bueno, señora, entonces tenemos Sí. todas las golosinas más los Chao, probis. gracias. 90.054. ¿Cómo me quiera ahora? Contada. Acá le des su vuelto. Muy bien. Ahí están las Muchas ofertitas. gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Por favor, cuídense. Hasta luego. Igualmente, Tenga buen fin de semana. Gracias a usted también. Nos fin de vemos, semana. muchísimas gracias. Bye. La señora llevó el baitre de 150. Ah, qué lindo. ¡Qué locurita! Qué lindo perrito. Mira, esta para un cobayo. Sí, sí, qué lindo. O para un pincher toy o un chihuahua toy. Doy estas, te compro el enanillo. Ah. Bien, salimos. ¿Ves que las pueden venir a buscar? Bueno, Sí. ahora no, la empresa no quiere, no, que esto, que el otro. Estos antes vendían perros ahí en la vidriera. Les prohibieron. Les sacaron, les prohibieron, no los tenían bien. No me escucha. Sí, sí, no los tenían bien, le sacaron. El director que conozco, Pablo, le cambiaron el perro porque como lo llevó se le murió. Después tuvieron un lío bárbaro con un perro que le trajeron para que le corten las uñas. Esperar ahí. Pero que me vengan a decir que no, yo creía que sí, que los lavaba ahí. Ahora tendría que buscar esta calle. Sí, las tengo que bañar, estos que te la vienen a buscar. Mira, se me apanan los ojos. Y Tornato no me llama, Tornato está en la otra cuadra. Ah, sí. Yo puedo doblar acá. Él está en la otra cuadra. Y le ponen el cartel acá de venta de González. Ahora ya habrán terminado los trabajos. ¿En dónde vamos? Esta es ingeniero, ¿no? Sí, mejor ir una cuadra más adelante que una atrás. Si no, tenés que retomar de nuevo. No, quisiera ir a ver esa casa que dice que tiene un perrito afuera. Rejón. Roldán, qué rejón. Vos no me ayudas a hacer nada. No, aquí tenés que ir a Arejón. Roldán. Aquí, Artigas. Y sobre la que vamos, ¿qué calle es? López de Gomas. De Gomara. Gomara. A ver si es una más adelante. Sí, ya no puedo manejar más. No, tengo que ir al oculista. Sí, ponete los Yo anteojos. digo, podría pedir ahí, cerca de casa. El doctor me preguntó 2 veces si fui a la salita. ¿A dónde fue? ¿Acá? Para la doctora, al lado de la farmacia.
A ver qué calle es esta, léeme. Florisbello Acosta. Acosta, exacto. Es No, esta. esa vez le Es vero, esta. todavía ves bien. La del perrito. Dice como para ir allá que hay un... Ahora tenés que estar atento. Hay un perrito afuera que él cortó el billetito. Ah, sí. Que los vienen Una a estatua. buscar. Sí, hay un perrito afuera. Acá venía a prender el viejo de mierda ese que lo venía a buscar y lo venía a dejar, que no tenía coche. Fíjate si ves un perrito de estatua. Capirai, magari l'abbiamo... capaz che già lo passamos. ¿Cómo estoy con los ojos, si supieras? Pero puede ser también de la otra mano. Ahí vivía el tipo. Yo no sé, yo estoy mirando de acá, pero puede ser que sea de la otra mano. Acá le hicimos toda la calle, pero si era de la otra mano... Yo miro de acá. Miro manejando y tengo un infeliz atrás que quisiera que me pase el idiota. Mira, acá me mira. toca la bocina. Acá hacen gimnasia y todo, capaz en el Anda, garaje. ignorante de merda. Acá hacen gimnasia y todo en el garage. ¿Te imaginas? Es como cuando yo iba en la piscina esa, que era una cosa así. Hay que ver el fondo como es, pero... Clases de elongación consciente. Porque hay también la elongación inconsciente. Andás a ver la culetona que es. Ferretería Choqui. Está cerrada a esta hora. ¿Qué trabajo que tiene? Este vino de contramano. Por acá. Porque él dijo que pasó. Ahí hay un perro, pero está afuera. ¿Pero perro verdadero? Sí. No, una estatua Mira, que tiene billetitos en... es en el portón. Estas son todas indicaciones vagas. Mira, estará al final de la calle. ¿Quién sabe en dónde? No te pudo decir la altura, ¿no? La tengo el billete en casa, no Ah. lo traje. Ah, bueno, Si entonces... como contaba 100% De encontrarlo. que estos que le compro las golosinas, 100.000 pesos, me iban a lavar los perros, porque prefería ahí, que los vienen a buscar también. No quiso. Es que andás... Le digo, mira que yo ahí afuera del portón. Mira que yo vengo, le digo. Yo vengo con los perros. No, que la empresa, que bla, 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 que no quiere. Decime por qué. Ah, dice, si yo le doy un jabón, una espuma para... ¡Está loco! Yo para no llamar al cabrón que no lo quiere, la nena, al jardinero. Es una cosa de locos buscar una estatua. Porque el jardinero los baña. Dice que él conocía a uno que va a domicilio y no me dio el número. ¿Viste? Sí. No, porque dice de recomendar, no recomendar. Aparte que va en contra de los intereses del negocio. Pero dice... No, pero él no me lo baña. Recomendar no podemos recomendar, porque si va algo mal, te lo recomendó él y que se hace cargo. Pero son 7 minutos que estamos buscando una estatua de perro. Vas a ver que en estas miserias Sí. se inventaron eso de ganar dinero, de lavar los perros. O en la capaz que casa. era una de las primeras casas y ni nos damos cuenta. Porque no ya fue magia. Escribió alguien en la pared. ¿Y qué fue? No lo sé pero se parecía a Néstor visto de atrás. Acá el perro, quién sabe en dónde lo tiene en la estatua. Porque quien conoce será por eso. No,
yo me habría rendido antes, me habría ido antes. Yo acá no lo dejo que lo traigan acá tan lejos si se le escapan. Te lo vienen a buscar y te lo llevan. Mira cómo quedó el coche. Ah, lindo. Vende. ¿Lo habrán sacado? O lo tendrán escondido, no sé, porque Por acá mucho perro en la calle. sí. Esto es Florisbello Acosta. Pero quién sabe, era del Mirá otro para allá. era del otro lado, no de Yo este. estoy mirando de acá, vos mirá para allá. Era del otro lado, de la otra mano. No. Para la otra mano es para el mar. Él me dijo como para ir a Carrefour. A Carrefour ya hemos llegado. Mucho perro en la calle por acá. Una locura. Mucho, mucho. Mirá allá. Estás Sí, mirando sí. la calle. Estoy mirando de todo, pero Fue por vos que no miraste. no, hay que ver. Yo más de esto. Vendo, no sé lo que decía. De preguntarle a Yo alguien. de acá ya salimos al mar. Andás a ver, 6.500 de Florisbello Acosta. ¿Y esta qué calle será? Lo dice ahí, pero acá falta el cartel. Montes Carballo. ¿Continuamos hasta allá? Una o- cuadra más ya que estamos. Pero acá está muy lejos. No, el de atrás tiene apuro. Nos ¿Cuántas- vamos a hacer investir. ¿Cuántas panaderías de barrio que vimos que hay? ¿Dónde mirás? Acá. no- Acá hay bolsas de comida. Ahí decía vivero. eh, Tenía también un cartel. Pero ¿sabés lo que te digo? Ya a este punto yo ya no veo más enfrente. ah, Mejor que me metan Constitución para irnos. sí. ¿Qué es lo que habrá acá adentro? Ah, no se sabe. Si es eso, yo no lo llevaría nunca ahí. A un perro. Lee qué calle es esta. Subiría, qué lento, qué lerdo. Ma che ne so, No sabe ni leer. nunca he leído Zurvila, Zurviría, Zuzuría. Nada, acá no lo encontramos. No sé, para ¿Y concentrarme esta qué calle en es? leer, me salté una casa, ¿no? Por ahí era esa. Me distraes con el cartel, qué sé yo, si ya lo leíste vos. No sé qué calle decía. Ah, no. Hoy remate. Ahí tenemos a Constitución, ¿no? Concesión Arenal. No sé, yo estoy muy lejos, no. Voy a ver, tendría que salir. Tendría que ser esa. Estamos casi a la altura del centro. Tengo frío a los pies. Sí, estamos. Te pongo la calefacción. Acá lo que. Sí, acá lo que. El problema es que. Abajo. Tengo que manejar para no ir a accidentarnos con algún busurro. ¿Ves? Mira esto. Sí, tiene que ser Constitución, pero estamos a la altura del centro. ¿Para dónde crees que es casa nuestra? Para acá. Ah, No, porque venimos de allá y tenemos que regresar allá. mira cómo viene este, mira. Autolip.
casa tengo el billete. Acá está el centro radiológico, ¿ves? Ah, sí. Yo me lo pasé, ahí lavan autos. Entonces no vinimos tan lejos, parecía lejos. Ahí está Cristian, ahí abajo. Sí. ¿Ves? Ah, entonces no, Come placa. no es tan lejos. Yo me parecía de haber Acá hecho... adentro pusieron negocios que no funcionan. Sí, yo veo algo cerrado. No sé si es mi coche que siento El olor. aire caliente. Ah, porque digo no lo controlo, a ver La si se apago. incendia. No, mira, hace más olor que otra cosa. Hay que cambiar los filtros porque yo he escuchado que te podés enfermar con... Sí, yo cambié todo cuando fui al muchacho, que le hice el service y me dice, pero dice no tiene 10.000 kilómetros, no lo tenía que hacer. Todos los años le dije lo hago. Yo te juro que digo, acá llegamos al centro y en vez fuimos hasta ahí, o sea, nada. Estos tienen mucho dinero. Rom. 2 o 3 cuadras más allá de Disco, nada más. Como yendo lento, cómo se parece distante. ¿Quién sabe en dónde era? Era otras 10 o 20 cuadras que teníamos que hacer, de seguro. Indiecita, decía, Ah, como la Cecilia que tiene en la camisetita escrito Indiecita. ya. ¿Quién? Mira, Indicita. mira lo que se pone. ¿Quién? Es Travis. Ah, Tienen que venir a casa, ¿sabes por qué? Va a tener que ser el Daniel, porque yo los perros no los puedo llevar con este coche. ahora, él acaba Quería- el show cuando corta el semáforo. ¿Quién le va a dar algo con todo el apuro que hay? Bueno, me lo preguntaba y le das vos. No, Yo esto le guardo para el chiquito que Sí, sí. renguea. ¿Y sabes cómo te va a Si pedir? le doy 20 te lo tira en la cara. Sí, no le des nada. No, porque cada vez que pasas después te pide. No, es para el chico que tiene mala la pierna, camina. No lo operaron. Pero que este muchacho, esta me gusta, no encuentre un trabajo que hacer esto. Y porque con él la culpa es de los planes. Que la gente en vez de ir a estudiar, toma los planes y basta. Y después se encuentra que no tiene un trabajo, no estudia y depende de los planes. Por eso Acá no. está el nuevo Banco Provincia. Hacen de forma que sea más fácil encontrar planes que no trabajar o estudiar. Cuando todo eso, este curro se le acaba, no tienen dónde caerse porque Ahora no vamos a encontrar lugar. Aquel ya está, ya. ¿Ves? A ver acá. Oh, se metió, encontró. Bueno, había de costado. A ver acá. Acá no puedo, ¿no? No, es muy... Acá O sea, no. podrías, a ver. En teoría sí. Porque el otro, estoy muy estrecha, ¿no? Ah, ¿Qué decís? ¿qué hay El de otro- costado? El otro fue adelante de mí. Sí. Si yo venía antes de él, lo encontraba. Se va uno. Allá, tenemos que caminar. Y bueno, mira que es 50 metros. bien. Este se puso mal, si no Sí, yo entraba acá. no sé, pero pensá que Acá no puedo. no es de caminar mucho, no te vas a comprar 40. Ah, Zavala, donde cambié las gomas. pero ¿Se podría dejar? creo que sí, porque acá hay un garage. Sí, pero acá no dice que no se parquen. No, pero te lo podés... Pero allá me pongo. Sí, ponete. No, hay una salida. Sí. Y más allá podés. Pero me pongo acá. No sé Zavala si... está cerrado. neumáticos, pero ¿cuándo abrirá? No tiene cartel de no ponerse. Acá cambié las gomas. Si ven mi coche se van a dar cuenta. Guarda. Llegamos.
grabar con este Motorola Moto E7 e-Power. Para una nueva aventura fuera de casa. Que venimos al centro comercial a grabar. Empujamos. Quiero comer un tostado. Ah, bien, sí. Voy a comprar los pollos Me primero. parece justo. Vamos a comprar los pollos. Simple, que es adentro, que sí. Sí, muy lindo. Me gusta, sí. Les hago un poco ver el... Mira. Les hago ver un poco este centro comercial. Es muy lindo. Lamentablemente no puedo alternar la cámara de atrás y de adelante. Aquí hay este lindo negocio. Lindas tortas. Hola, buenos días. Acá están arreglando. Arreglaron. Están arreglando, trabajando. Y acá yo me filmé años atrás. Lindo negocio. Y me filmé años atrás. Acá no sé qué negocio había una vez. Pero sin hablar yo, para un canal que hacía solamente recorridos. Bueno, les hago ver, después me pongo a pasear yo. Hacía solamente recorridos así. O era un centro comercial en el centro. Pero bueno, como pueden ver, hice un recorrido carnicería, pescadería y ahí hay una rampa para subir porque hay un desnivel. Y ahora vamos a ver mi local preferido, que la otra vez en un vídeo que tiene todavía que salir en Premiere, les hice ver, ¿no? Mi local preferido es esto, de electrodomésticos, de electrónica. Lindo, antes era más grande, pero ahora no sé si se mudaron. Y ahora le voy a hacer una pregunta. A ver si lo encuentro abierto. Es muy lindo local, ¿eh? Les aconsejo de consultar acá. Bueno, les hago publicidad gratuita. Hoy entro y pregunto y chao. Nos vemos después. Acá acabamos y bueno, no tenían el artículo que yo buscaba, que era... Pasaron por debajo mío para no... no tenían ese artículo que yo buscaba, que era una especie de estabilizador del celular para filmarse y que te siga apuntando, porque la paradoja es comprar un celular por los megapíxeles que pueda tener la cámara principal y acabarse filmando con una cámara selfie, como con este celular, que no son malos. 5 megapíxeles de cámara selfie, se ve que se filma muy bien. Yo perderé unas horas de tiempo, unas 4 horas para editarlo en 8K. Pero vamos a ver si encuentro a mi madre, porque siempre que paseamos nos perdemos de vista. Tiene que estar juntando los pollitos para
Las perritas. No la veo acá, del carnicero. No la veo. Entonces se habrá quedado. Me gusta hacer estos vídeos haciendo las compras. Siempre me saqué fotos, hice vídeos, pero nunca tan largos. Por eso que hasta yendo el coche. Desapareció mi madre, desapareció. Teníamos que ir a tomar un cappuccino, un tostado. Entonces, este centro comercial pequeño, pero uno se puede perder. La busco y no la encuentro. Hace calor, pero no sé en dónde poner la gorra. Tengo que mirar el celular porque siempre se me baja el brazo. Qué raro, está chico acá como para perder a alguien de vista. Ya es la segunda vuelta que doy. Qué raro que no la encuentro. Por lo menos hago gimnasia. Pero estará en Pet Market. Sí, está ahí. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Esta la lleva? Sí. Todo bien. El Dental Life y la 43,300 sería. No te encontraba, di 2 vueltas. Claro. 43. 300. Hace mucho que no veía un billete de 50, mira. Mira. Hace muchísimo. Ya te quedan para la colección ese. Son como centavos. Sí. Ni un caramelo. Ni un caramelo. Nada. No. No me digan. Una vez, me acuerdo, no sé cuántos años Muchísimas atrás, gracias. un alfajor 200 pesos de la Bono Bono. Ahora son 3.000, 4.000 pesos. Estamos hablando no de La Habana, ¿eh? Y cuando eran caros los Habanos. Este es el estacionamiento externo. Es el estacionamiento externo que ya les hice ver en algunos vídeos.
es el estacionamiento externo. No sé si si les hice ver el estacionamiento externo una noche, pero se lo hago ver de nuevo. No sé de cuántos años atrás, el estacionamiento externo. Vamos a ver mejor. Haré una premiere muy larga. Ajá. Miren, miren que estarán haciendo trabajos. Ustedes me dirán, ¿qué me importa de ver esto? No lo sé. Nalga picada de tacos de quesos. 38.425. Sí, ahí, no, 400. Cuánta carne, sí, efectivamente. Pero ahora nos regresamos adentro, que hace frío, y vieron el estacionamiento externo. Ahora el problema será cómo montar todos los vídeos viejos, o ser viejos. Tire, yo iba a empujar. Cómo montar todos los vídeos chicos y nuevos en la línea de tiempo, que tengo que tener levantado el celular, que será un poco difícil. Ah, y sí. Y me imagino que habrá gente. Ah, bien. Tiro la gorra. Yo pensaba que estabas acá. ¿Ves los tubos que compré secos? Están acá. Sí, sí. Frescos. Y tal vez la gente los comerá. Mira cómo están cargados de carne. Sí, sí. Una enormidad. No tienen cordero. La carne de la chica del almacén pregunta si se vende bien. Dale, lo tiene preparado, pero nosotros no hacemos. Yo en tanto que espero acá podría comprar la verdura. ¿Cuántos ¿Vos te quedás faltan? acá? Mira, Sí. ¿Qué número es? 7:40. Lo saqué ahora. Pero si vos no te quedás acá, como estás distraído, te robo todo, la compra. Ah, quédate, ma, la compramos después. No, dale. Y no porque aprovechaba. ¿Qué número llegaron? No lo sabe. ¿Podrás dar los dos primeros? 31, 32. Eso es lo primero que te ves. Veramente, realmente falta poco. No, poco no, toda esta gente falta de acá atrás, porque yo lo Bueno, tuve que sacar. pero El apenas- mío lo dejé ahí, era 22. Gracias. ¿Y querés ir a tomar un cappuccino o vamos a casa? Porque será la 1:30, No, 2. lo que me estaba aguantando para comerme, y después no comemos. Vamos a casa porque la sobra que tenemos la comemos la noche. las perras Sí. se están... Bueno, bueno. Porque yo digo, pobres perras, se estarán sufriendo. Lo que le entendía a esta chica, Eh, 100.000. no, hay que ser cuidado. 100.000. No me entendía Mira. Acá la vidriera del negocio. Tengo que ver esa base que se mueve para buscar de enfocarte siempre si es útil o no. Acá hay que ver si podemos entrar con el carrito, ¿no? Me parece que
Que no se puede entrar con el carrito. No, se puede. Vos entrás y sentate. Y yo salgo y veo el trozo que me acompaña, si no voy a No, te acompaño yo. No, quédate adentro. No, realmente, no, estamos jugando. Ah, Con sí, estas puntas que dejaron ahí. se nubló mucho. Una cuadra, que van a pegar. No, es ese ahí que ves ahí. Esperemos que no hayan abierto los de... Hoy se parece que están cerrados. Cuidado a salir en la calle. Salir de compras es siempre una fatiga. Ahora, ¿cómo cambió el tiempo? Y yo cambié de gorra. ¿Cómo cambió el tiempo? Realmente antes no era así, aunque sí, era fresco, pero ahora cambió. Brrr, brancamente. Me se están empapando las lentes. Los anteojos. Hay quienes los llaman gafas. Gafas de sol, gafas de leer. Pero las gafas son estas. Los patines. No sé por qué, todavía no quiero salir con el palo selfie, es demasiado llamativo. Ya sí todo el mundo ve que yo me estoy filmando, pero realmente ahora me preocupa mi madre que fue a llevar el carrito al shopping. Queríamos tomar un cappuccino con tostado, pero va a ser se va a hacer muy tarde y tenemos las perras que darle de comer, nosotros que comer y... Ups, que es incómodo. Es más cómodo el Nokia Asha 302 para filmar porque lo tenés en vertical y no haces esfuerzo con el brazo. Pero bueno, he aprendido que puedo... Este tiene una duración de batería bastante larga. Si salgo con bastante tiempo. No me va porque a ver cuánto tiempo tardaré en editar este vídeo. Pero ayer a la noche o esta madrugada, hice una live comiendo después de medianoche. Y mañana domingo va a salir una premiere, pero esta premiere quién sabe cuándo va a salir, en 1 o 2 meses, porque ya tengo como 8 o 10 vídeos de salir en premiere. Mañana va a salir una de 20 minutos y yo me estoy preocupando que mi madre no regresa. Bueno, me voy a filmar dentro de poco. Chao. Ahí viene mamá. Ay, qué mal el brazo de tener el celular. El broche. Me imaginé que ibas a comprar algo. ¿Qué son en esa panadería? ¿Qué? ¿La Fonte d'Oro? Compré eso por milagro. Una porquería, 5.000 pesos. Mirá, ese es convolgente el frío. Cuando venimos no era tan frío como ahora. Vino la Sí, no, bruma. va a nevar.
No sé lo que veo, luces allá en la manija de esa puerta. Y sí, porque tienen No sé. que haber un Una maquinario. alarma. No, eso es un maquinario. Dice, hay una escrita, ¿ves? RF Goodrich o algo así. Y después es toda la luz del aparato. No sé qué aparato es. La pero- alarma. No, no. Un Mira, aparato para los neumáticos. Me había hecho la idea de que me tomaba el capuchino con el tostado. Y bueno, No, ahora es muy tarde. en casa tengo que ir y romperme el culo para hacer de comer. Ah. Porque no tengo nada de comer. Porque yo dije, comemos así. Tomamos el capuchino Sí, pero- caliente con los tostados y ya está. Y bueno, vos no querés. No, empleamos mucho tiempo a hacer las compras. Y regresamos a casa a las 3:30. Cuando salimos otra vez ahí, pero salimos directo. ¿Por qué no señás los negocios en vez de Sí, no. señar la calle? No sabes hacer un pito. No, porque ya filmé todo eso. No cambia. ¿Qué vas a filmar? Sí, lo filmé. Y acá estamos ya en la... O sea, en esta zona aquí. Con una urgencia extrema me vuelan los días. No me di cuenta, empezó el lunes y ya es sábado. No Sí. tengo que ir, sino me quedo ciega ya. Sí, sí. No, porque tú... Ahora estoy manejando, que tendría que ser prohibido. Estoy manejando con una nubosidad brutal. Mira el pozo. No, Mira. eso ya Puta es serio. madre. Y no le ponen nada, no le ponen piedras, nada.